Después que salí de ahí fue un cambio poderoso. Me sentí como pluma liviano. Hubo un cambio tan grande en mi vida que yo quería volar, quería correr, quería decirle al mundo entero que algo poderoso tocó mi interior, que lo que había buscado por años y nunca lo encontré ni en los vicios, ni en el alcohol, ni en la fiesta, ni en la parranda y otras cosas que no voy a nombrar. Lo encontré solamente con decir: yo quiero a Cristo. Pero cuando el pecado nos asedia, entonces se vuelve una molestia seguir a Cristo, porque no se puede a la vez vivir en Cristo y vivir en pecado. El pecado es por lo que Cristo vino a morir por nosotros, porque el pecado es la paga. Dice la palabra que la paga del pecado es la muerte. Nosotros todos habíamos pecado, pero la resurrección en Cristo Jesús, cuando Él resucitó, Él nos limpió de este pecado y nos hizo acepto ante la presencia de Dios. Él consumó la obra que vino a hacer para que todos aquellos que creyeran en Él fueran salvos. Por eso es que la Biblia dice, la palabra de Dios dice que muchos son los llamados, pero pocos son los escogidos. El Señor llama a muchas personas y Dios le da la oportunidad de que puedan ser hijos de Él. Por eso yo digo, yo no creo en una doctrina que hay por ahí de salvo siempre salvo. Porque si alguien se convierte y luego practica el pecado, la Biblia dice que es del diablo. Entonces, la Biblia no se va a contradecir. Si usted se convirtió, usted tiene que caminar como un convertido. Porque un convertido es alguien que se transforma, que cambia de estilo de vida. Por eso dice la Biblia, arrepentidos y convertidos. Arrepentirse es reconocer el pecado que hemos cometido y confesarlo. Pero convertirse es cambiar de estilo de vida. En el Evangelio nosotros no podemos vivir como viven allá afuera. Allá afuera los hombres tienen 4 y 5 pololas, 5 o 6 novias. Aquí en el Evangelio solamente se tiene una. Si alguien tiene más de una, es un impío. La sangre de Cristo pudo lavar y limpiarlo, pero él se apartó de la gracia de Dios y está en peligro de perder su salvación. ¿Por qué? Porque él está pisoteando la sangre del pacto, la cual habla mejor que la de Abel. La sangre de aquel que nació siendo santo. Porque cuando el ángel se le apareció a María, le dijo que el santo ser que nacería sería hijo de Dios. Es decir, que Jesús viene con el sello de la santidad. Yo llamo la santidad como el apellido de Dios, porque el mismo Dios dice: sé santo porque yo soy santo. Cuando Dios le pide al cristiano, al hijo de él, que sea santo, Dios no está siendo injusto. Dios está buscando la manera de que tú puedas ver la gloria de Dios, de que el Espíritu Santo de Dios pueda obrar en ti, porque si no eres santo, el Espíritu Santo no va a poder operar en ti. Hay personas que están buscando ser llenos, bautizados del Espíritu Santo, y lo piden y ayunan y oran, pastor, pero el Espíritu Santo no viene a sus vidas, y es simple y llanamente porque todavía tienen una actitud desagradable en sus vidas, que esto no tiene compatibilidad con Dios. Cuando venimos a Dios, tiene que haber una actitud real de querer tener una relación de intimidad con Dios. Y no solamente una relación de intimidad, sino tener integridad con Dios. Cuando alguien es íntegro, es puro por dentro y por fuera. No es una pantalla, no es un hipócrita ni un fariseo. Lo que él proclama por fuera lo vive por dentro. Él no quiere dañar a los demás. Él quiere que los demás sean edificados en Dios. Él quiere que los demás que le rodean conozcan al Dios de la gloria. Porque Él sabe que cuando uno se acerca a Dios hay un cambio, hay algo poderoso. Cuando usted conoce a Dios, usted sabe que con Dios no se juega. Porque la misma palabra lo dice, que horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. El mismo Moisés tembló y se estremeció cuando estaba en la presencia de Dios. El pueblo no quería hablar con Dios. Dios lo mandó a que se santificaran 3 días y que no tocaran mujeres los varones. Y fueron y se santificaron y fueron a la reunión con Dios. Y cuando llegaron a la reunión con Dios, entonces Dios se manifestó en el monte. Cuando Dios se manifestó en el monte, los que estaban allí del pueblo le dijeron a Moisés: habla tú con Dios, que nosotros no vamos a hablar con Dios. Por el temor de la presencia de Dios. La palabra de Dios dice que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová, y el apartarse del mal, la inteligencia. Alguien que no se aparta del mal no es inteligente. Está jugando con su vida, con su salvación. No está jugando con la vida que estamos viviendo, la vida presente. Porque la vida presente que estamos viviendo es una vida que pasa.
Pero la vida eterna, la que permanece para siempre, es por la que debemos luchar, por la que debemos trabajar, por la que nos debemos sacrificar, por la que nos debemos santificar. Y si no podemos santificarnos humanamente con el poder que tenemos y no podemos vencer algo que se levanta en contra de nuestras vidas, el Señor nos está esperando en el altar para que hablemos con Él, para que le digamos a Él qué está afectando mi vida, qué hay en mí realmente, que yo sé que a Él no le agrada por la palabra y por su Espíritu Santo que me reprende, que todavía no he podido dejar. Cuando se deja de tener relación con Dios en la intimidad, o mejor dicho, se deja de orar, porque es bueno orar en la iglesia, y todos posiblemente oremos cuando nos tiren al suelo, vamos a orar. Pero es posible que algunos oren de verdad, pastor. O vamos a decir que oremos, yo no me voy a sacar. Que oremos de verdad. Pero es posible que algunos no oremos nada y estemos pensando otra cosa. Porque ya la intimidad de comunicación con Dios se perdió. Y en la casa no se ora. Cuando se levanta en la mañana, no ora. Cuando se va a acostar, tampoco ora. En la madrugada, tampoco ora. Y entonces se va perdiendo esa fuerza que nos liga y nos une a Dios. Cuando yo escucho la palabra de Dios, Dios está hablando conmigo. Pero cuando yo oro, estoy hablando con Él. Y cuando estoy hablando con Él, Dios es más respetuoso que todo el mundo. Él nos escucha, nos oye. Jesús mismo lo dijo. Ustedes no han pedido nada al Padre, le dijo a los discípulos. Pidan al Padre en mi nombre que yo lo haré. Es decir, el Señor está presto a escucharnos, está esperándonos en la habitación donde quiera que estemos, a clamar a Dios, a hablar con Él. El Señor en esta noche quiere restaurar las vidas de algunas personas que están aquí. El Señor te ama. Cuando el Señor corrige a alguien es porque es su hijo. Ahora, dice la palabra que si se os deja sin disciplina, no soy hijo, sino que soy bastardo. Y el bastardo no hereda. Los que heredan son los hijos. Gloria a Dios, amén, así es. Bendito Dios. Mi padre murió y posiblemente tuvo más hijos. Pero los que éramos hijos reconocidos por él y por los hermanos, fuimos los que heredamos. Los demás no pudieron heredar. Gloria a Dios. Si eso pasa humanamente, ¿qué será espiritualmente? Lo que nosotros vemos en esta tierra es como si fuera sombra de lo que hay en Dios, de lo que Dios quiere para nuestras vidas. Dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Hay muchas personas que muchas veces lamentablemente ponen los ojos en alguien que está fallando. Y también se derriengan con esa persona. Pierden la fe. Se le va el gozo, pastor, en la iglesia. Porque dicen, pero fulano está pecando, está fallando, está viviendo mal. Yo lo he visto, a veces he visto que se da su copete, lo que sea. Y mira cómo se para, como que no está pasando nada. El gozo usted no puede perdérsele por eso. La salvación es individual. A cada uno Dios le va a pagar en aquel día. Usted lo que tiene que hacer es acercarse. Si alguien usted siente que es débil en la fe, o que le gusta pecar, porque hay dos clases de personas. Hay uno que es débil en la fe, pero hay otro que le gusta pecar. Y usted se le acerca y le dice, mira hermanito, hermanita, está mal lo que tú estás haciendo, trata de cambiar esa forma de vida, pero sigue gozándote en Dios. No apagues el fuego del don de Dios que el Señor ha puesto en ti por nadie. Porque el don de Dios es necesario en la iglesia. Por los dones el Espíritu se manifiesta, porque son dones del Espíritu. Y por estos dones Dios habla, por estos dones Dios revela, por estos dones Dios sana, por estos dones, bendito sea el Señor profetiza, a cualquiera le habla. Y usted no puede apagar la manifestación porque alguien le está fallando. Usted lo que tiene que hacer es orar más, meterse más con Dios, clamar más y traer la gloria de Dios a la iglesia, o traer el cielo a la tierra. Pero cada uno va a dar cuenta a Dios. En el tiempo que yo tengo sirviendo al Señor, yo he visto tantas cosas, pastor. He visto personas que al Señor le ha dicho, te amo, quiero hacer cosas grandes contigo, quiero manifestarme en ti. Personas con talentos de Dios tremendos, poderosos. Yo digo tremendos, amplios, que son explosivos en Dios. Excúseme por mi dialecto de mi país y el de aquí, si algo sale que usted lo siente mal. Pero Dios le ha hablado fuerte a muchas personas de lo que Dios quiere hacer con ellos, porque Dios nos ama. Pero Dios aborrece el pecado. Es como que usted ama a una persona que está en la calle y
quiere ayudarlo, pero cuando llega a su casa y tiene 2 meses que no se ha bañado, hay que sacarlo para afuera. Porque hay que estar con la nariz tapada. Porque apesta. Usted le quiere ayudar, pero usted, si logra darle un baño y ponerle ropa, usted lo deja en la casa. Así mismo pasa con el Señor. El Señor nos ama, te ama, me ama. Pero cuando el pecado se vuelve una práctica en nuestras vidas, que hoy peco, mañana peco, pasado mañana peco, vuelvo y peco, vuelvo otra vez y peco, ya apestamos delante de la presencia del Señor. Y todavía Él sigue amándonos. Pero yo escuché a alguien estando ahí mismo, un joven que no llegaba a 30 años, cristiano, y el Señor le hablaba y él no quiso poner el caso. Y llegó un momento que él decidió irse al mundo mejor, en vez de cambiar su actitud y su forma de vida. Porque la iglesia es como una clínica o un hospital donde nosotros pecamos, todos vivíamos en pecado. Pero cuando venimos a la casa de Dios, venimos a tener un cambio en Dios. Venimos a corregir aquello que está mal, pero no es por el poder humano, es por el poder de Dios y su palabra y la gracia divina. Pero se puede, no es imposible cambiar. Porque si yo preguntara en esta noche cuántos hacían cosas malas que la cambiaron, me levantarían la mano todos. Y si cambiaron cosas que eran ampliamente desagradables a Dios, ¿por qué no poder cambiar una actitud que es menor, pero que a la vez es como una calcoma que va destruyendo poco a poco lo que Dios quiere hacer contigo? Dios a cada persona le llama con un propósito poderoso. Lo que pasa es que nosotros entramos como cuando el Señor le dijo a Jeremías que fuera a la casa del alfarero en Jeremías 18 y le enseñó cómo el alfarero trabajaba en la vasija. Y el Señor le dijo: no puedo yo trabajar así en vosotros, casa de Israel. Es decir, que Dios comienza a trabajar con nosotros cuando nos llama, cuando nos atrae a Él. Él nos llama. Él no nos escoge primero, Él nos llama. Y cuando nos llama, Él comienza a capacitarnos, comienza a revelársenos. Nos comienza a tratar como unas guaguitas, como unos niñitos. Si alguien nos quiere dañar, Él es capaz de cortar a alguien que nos quiera dañar. Porque Dios, por alguien que Él ama y que Él llama con un propósito, si alguien está queriendo estorbar, si Dios tiene que cortarlo, lo corta. Y yo he visto que Dios ha cortado personas de ahí a ahí. Pero en ese transcurso de crecimiento, Dios quiere que usted y yo le demos lo mejor a Dios. Yo no puedo pretender que solamente otra persona conozca al Dios de la gloria y Él diga de lo que Dios ha hecho en su vida, y yo vivir de lo que Dios ha hecho en Él, pero yo no tener una relación personal con Dios, de yo decir: Dios ha hecho tal cosa conmigo. Yo he escuchado la voz de Dios, Dios me ha revelado tal cosa. Dios quiere hacer eso con la iglesia entera. Pero tenemos que ser transformados, cambiados. Tenemos que dejar que el Señor nos moldee. Por eso muchas veces vienen las pruebas, vienen las dificultades y las situaciones adversas que se levantan en contra de nuestra vida diaria. Y es porque Dios muchas veces nos está llamando la atención. Dios quiere que nos enfoquemos realmente en lo que tenemos que hacer. Es como cuando usted va a la universidad, que le ponen una clase o una tarea y usted tiene que llenar la clase, la tarea o el examen que le ponen para usted poder tener una buena calificación. Así mismo es espiritualmente. Hasta que usted y yo no pasamos la prueba que Dios nos pone, Dios nos la va a poner una y otra vez. Aunque pasen 10 años, aunque pasen 20 años, aunque pasen 40 años, y de repente se va a convertir alguien nuevo. Y en 2 años, en 1 año, Dios va a comenzar a hacer cosas grandes con él. Va a comenzar a decir que Dios le está hablando, que Dios le está revelando. Va a comenzar a hablar por el Espíritu. Y posiblemente los profetas viejos que no se quieren someter a Dios, que no quieren obedecer, quieran parar a alguien así y quieran levantarse en contra de él, porque no están haciendo lo que tienen que hacer y ven que otro que vino nuevo lo está haciendo. Aquí en la iglesia, y cuando digo en la iglesia, digo en el Señor universalmente, los hombres somos amados por Dios, somos llamados por Él, pero no somos imprescindibles. Si alguien no puede hacer lo que Dios le manda hacer, Dios tiene a otro preparado. Si no, vaya la historia de Saúl y de David, y usted se va a dar cuenta que Dios desechó a alguien que era el rey de Israel entero para buscar a uno que estaba detrás de las ovejas con un bajo a hoja, que nadie lo conocía, un jovencito.
pero tenía allí donde estaba, Amén, amén. traía el cielo a la tierra, Gloria a Dios. porque era un adorador en espíritu y en verdad. Era alguien obediente que se guardaba, obedecía a su padre. Gloria a Dios. En este tiempo hay muchas personas que creen que no deben obedecer a su padre, que pueden ser cristianos y pueden ser respondones con el papá y con la mamá, y a Dios eso le desagrada. Bendito Dios. Por algo que también Dios puede cortar a una persona es por eso, por no honrar a su padre y a su madre. Dice la palabra, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que tus días sean largos en la tierra que Dios te ha puesto. Gloria a Dios. Bendito Dios. Es lamentable que muchas veces no queremos entregarle a Dios muchas cosas que hay en nosotros. Hay que entregársela. Usted quiere ver la gloria de Dios, usted quiere ver el poder de Dios, usted quiere ver al Dios que le habló a Moisés, hablarle a usted. Cada hombre que la Biblia registra, cada profeta que la Biblia registra, que Dios usó, eran personas que tenían una vida ejemplar, eran de carne y hueso como usted y como yo. Uno de los mismos escritores del Nuevo Testamento, hablando de Elías, dice que Elías era sujeto a pasiones. Es decir, que las pasiones venían a él, pero él se negaba a ellas para agradar a Dios. Porque el asunto no es que el deseo carnal, no es que no va a venir. Él va a venir. Pero cuando venga, que encuentre una respuesta, que te encuentre armado con la espada del Espíritu para mocharlo en dos. Y para decir, yo no voy a fallar a Dios, yo no voy a ofender al Espíritu Santo, yo amo al Espíritu Santo. Yo mismo digo que yo sin el Espíritu Santo, yo no quiero la vida. Le voy a contar algo que me pasó hace tiempo, pastor. Hace un promedio de unos 19 años. Santo Dios. Estaba predicando en la calle, Bendito Dios. predicando, no me acuerdo si estaba predicando en el hospital. Llegué gozoso de la predicación, llegué a mi casa. Mi madre vivía con su marido y yo vivía solo en mi casa. Y mi madre llega y me corrigió algo. Y yo le digo a mi madre, mire, mami, usted manda allá en su casa donde usted vive y aquí mando yo. Yo tenía cédula y era mayor de edad. Yo tengo 40 años, para que no calcule mal. Estoy diciendo que hace como 19 años, 18, 19 años. Santo eres, Señor. Y le di esa palabra a mi mamá y mi mamá se fue, no le pedí perdón, nada. Yo pensé que no era nada. Llego a la iglesia y cuando llego a la iglesia hay una manifestación del poder del Espíritu Santo, que el Señor arrebató un grupo de hermanos y el Espíritu de Dios se estaba moviendo, el Señor le estaba hablando de una forma poderosa, todo el mundo estaba en gozo y yo estaba en la iglesia, pero era como que yo estaba en otra parte, porque yo no sentía nada de lo que estaba pasando allí. Bendito Dios. Yo no sentía la presencia de Dios, yo no sentía toque de Dios, es más, me molestaba lo que estaba pasando porque yo no lo sentía. Eso hace el pecado. Yo había pecado contra mi madre, la había deshonrado. Y de repente, yo predicaba con un pastor que pastorea en Santiago, una provincia de mi país. Y él estaba sentado a mi lado. Él oró por mí, vino otro varón que es un profeta, por el cual Dios me habló para hablarme del ministerio. Y vino y oró otra persona por mí y yo no sentí nada. Ellos estaban prendidos en la presencia de Dios, yo no sentía nada. Pero yo no me acordaba del pecado que había cometido. Para mí no era nada. Si hay muchas personas que a veces cometen algo y ellos dicen, eso no es nada. Y el no es nada, están mandando mucha gente al infierno. Porque nosotros no vivimos igual que los que no tienen esperanza. Nosotros tenemos leyes y tenemos reglamentos. Y de repente a mí se me metió en la cabeza, pastor, había escuchado un mensaje sobre que habían desechado a Saúl. Y a mí se me metió en la cabeza que Dios me había desechado. Cerca de mi iglesia estaban construyendo un puente. Ya usted sabe lo que me pasó. Y el diablo me metió en la cabeza que Dios me había desechado y que me matara o que me descarriara. Y yo escogí entre los dos. Y yo dije, mejor para vivir sin Dios y sin la presencia de Dios, yo prefiero estar muerto mejor. Yo no quiero vivir sin la presencia de Dios. Vivir en el mundo sin Cristo para mí fue la desgracia más grande. Fue lo más triste y penoso que le puede pasar a una persona. Cuando yo veo a alguien que está en el mundo, que está atado en vicios, que vive en la calle, que vive sin familia. Yo veo a alguien que necesita amor, Santo Dios. que necesita que usted y yo, que hemos conocido la verdad, le digamos que hay alguien que los ama,
y que puede restaurar, transformar, reparar, cambiar sus vidas. Yo vivía de una manera que yo no le voy a contar ahora, pero no vivía bien, porque yo me fui de mi casa a la edad de 13 años. Luego que me convertí fue que volví luego a mi casa. Pero cuando estoy allí y estoy pensando en que si el Señor se apartó de mí, yo no hago nada en la iglesia. Si el Espíritu Santo me desechó y ya no va a volver a mi vida, yo dije, yo no hago nada estando dentro de un templo. Y no voy para el mundo tampoco, porque el mundo me trató muy mal. ¿A cuántos que están aquí en esta noche el mundo los trató mal? Yo no quiero volver al mundo, para nada. Para nada. No quiero nada de allí. Lo que hay allí es espejismo puro. Lo que hay allí son cosas que tienes que comprar, que tienes que pagar con sacrificio, y tampoco hay esperanza porque con el uso se desgastan. Y me quité la corbata que tenía, se la pasé al varón, que es pastor, que estaba al lado mío. Le pasé la Biblia y le dije, toma, porque tú eres un buen predicador, quédate con esa corbata, quédate con esa Biblia. Y él me dijo, ¿y por qué? Digo, no, quédate con ella. No le